Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 6, donde dice: Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Comienza diciendo este versículo: así que vivimos confiados siempre. Note que la seguridad de la esperanza hace que aún en medio de las pruebas, conflictos y dificultades de la vida, a pesar de los riesgos de muerte, como era el caso, por ejemplo, de Pablo, el cristiano puede estar siempre de buen ánimo, como señala el capítulo 4 y los versículos 16 al 18, ya que las pruebas solamente son instrumentos para acrecentar el valor de la gloria que esperamos. Por otro lado, el uso del adverbio siempre exige entender que ese buen ánimo no es puntual o tampoco ocasional, sino continuo, ya que no importa la gravedad que rodea la vida del creyente, la seguridad en Cristo, la garantía del depósito del Padre y la presencia del Espíritu hace que, estando fuera los problemas, haya buen ánimo en el interior de cada creyente. Además, el creyente es un peregrino, cuya patria no está en el lugar de tránsito, para quien el mundo es camino hacia la gloria. Y mientras viaja, siempre la nostalgia de lo que será vivir en el lugar que Dios prepara. Sigue diciendo este versículo: y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. La metáfora del vestido es ahora sustituida por la del viajero. Es evidente que no puede estar en dos sitios a la vez. Por tanto, no puede residir, estar, habitar en el mundo terrenal y en el celestial, ya que el terrenal es el camino de tránsito y el celestial es el destino definitivo. De manera que mientras está en el cuerpo, el creyente está ausente al Señor, en el sentido de presencia real con Él en gloria. Y note que Pablo usa dos verbos en marcado contraste, cuando dice habitar, morar, residir, estar fuera, estar ausente. Y de este modo expresa la realidad de la vida cristiana al estar habitando en el cuerpo, está fuera de la experiencia de gloria con Cristo. También es necesario tener en cuenta que no se establece el concepto de ausencia y presencia en relación con un lugar, sino con el Señor mismo. No cabe duda que nuestra esperanza comprende el lugar que Él prepara para nosotros, ya que podemos acudir a pasajes que describen, mediante comparaciones con cosas de la tierra, para hacernos comprender la dimensión de la gloria del lugar que Dios nos tiene reservados. Pero nuestra esperanza no tiene que ver con el lugar, aunque ciertamente lo esperamos, ni con el cuerpo definitivo de resurrección, aunque ciertamente lo anhelamos, sino con Cristo mismo. La relación está notoriamente marcada cuando dice: después nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, al encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 17. Es la presencia del Señor lo que centra plenamente la esperanza cristiana, puesto que Él se hace en nosotros esperanza de vida. Colosenses capítulo 1 y versículo 27. Y de ahí la realidad prometida, cuando dice: y oí una voz procedente del trono que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán pueblos suyos, y Dios mismo
estará con ellos. Apocalipsis capítulo 21 y versículo 3. También la Biblia no vincula al creyente con un lugar, sino con el Señor. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan capítulo 14, versículo 3. Continúa ahora con el versículo 7, donde dice: porque por fe andamos, no por vista. Esta frase parentética procura confirmar lo que ha dicho en el versículo anterior, ya que el creyente desea estar con Cristo, partir de su situación temporal, porque vive y lo hace por fe. Por tanto, anhela las cosas que no se ven con los ojos materiales, ya que la está contemplando con lo de la fe. La vida cristiana es un asunto de fe, como por ejemplo Abraham, ya que por fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, viviendo en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos capítulo 11 y los versículos 9 y 10. Este es el estilo de vida propio del creyente, es decir, el nuevo andar conforme a Cristo, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Romanos capítulo 6, versículo 4. Ya que es una forma totalmente opuesta a lo que es el andar por vista. Romanos capítulo 3 y versículo 13 dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonería y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Note que la fe es gustar aquí la realidad espiritual de esa patria que esperamos. La fe da la sustancia de ella, cuando nos dice que es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos capítulo 11 versículo 1. Aunque la vista no puede contemplar la realidad del lugar celestial, la fe da la firme convicción de su existencia. Continúa ahora con el versículo 8, donde dice: pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Comienza diciendo este versículo: pero confiamos y más quisiéramos. Note que la confianza genera y asentada en la fe conduce la voluntad del creyente en una determinada dirección, ya que cuando dice desearía estar ausente del cuerpo material para estar presente al Señor. El creyente desea sobre todas las cosas estar con Cristo. Y esta es la confirmación de lo que el apóstol comenzó a decir antes en el versículo 6, ya que entre ambos está la expresión parenética que se consideró en el versículo 7. Este versículo es paralelo a lo que se dijo anteriormente en el versículo 4, de manera que ambos están en la misma idea del apóstol, que deseaba ser revestido de su casa celestial. De ahí que luego de anunciar que ese era su deseo, utiliza un adverbio comparativo que condiciona la frase y la liga con la que sigue. El deseo más bien es para indicarlo inmediatamente. Sigue diciendo este versículo: estar ausente del cuerpo y presente al Señor. Note que para él la muerte era el tránsito de la temporalidad de este mundo al disfrute de la presencia y en la presencia del Señor. Es tan fuerte el deseo de estar con Cristo que se satisface aún en el hecho de la muerte, que le permite abandonar el cuerpo terrestre para trasladarse a la presencia del Señor. Note que para quien el vivir es Cristo, puede también afirmar que, teniendo anhelo de partir y estar con Cristo,
que es muchísimo mejor. Filipenses capítulo 1 y versículo 23. El deseo de partir es una expresión semejante a la de estar ausente del cuerpo. Estaba retenido en el cuerpo temporal, es decir, la tienda de campaña, y así la dejaría y partiría de él para estar con Cristo. Esa es la experiencia cristiana de la propia vida temporal, que no permite, mientras no termine, estar en la presencia directa del Señor, disfrutando de las bendiciones de ella. El apóstol sabía muy bien que cuando su alma partiese de esta vida, inmediatamente estaría con Cristo. Es una situación contraria a la que algunos sostienen de un dormir inconsciente del alma hasta la resurrección, ya que estar ausente del cuerpo es una experiencia real de vida a su lado. El Salmo 16, versículo 11 dice: Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Esa es la razón por la que, escribiendo a los filipenses, les dice que para él morir es ganancia. Filipenses capítulo 1, versículo 21. También es necesario volver a recordar que Pablo, en este pasaje, no está pensando en la liberación del sufrimiento, sino en el encuentro con Cristo. Note que no es solo el deseo, sino la gran bendición que todos debemos de esperar, porque concreta una mayor experiencia con Jesús. En el tiempo del tránsito terrenal es limitada, pero entonces le veremos como Él es, de modo que la muerte nos introduce en el perfecto conocimiento de Él y en completa y perfecta compañía con Él. Si el vivir del creyente es Cristo, el morir, que es estar ausente de la vida terrenal, es pasar a un estado de bendición al estar presente al Señor. Continúo ahora con el versículo 9, donde dice: Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Comienza diciendo este versículo: por tanto, procuramos también. Pablo está hablando de lo que es timbre de honor al creyente. Note por otro lado que el verbo tener como único deseo, tener también por honor, es por tanto lo que procura con diligencia, es decir, ser aceptable y agradable al Señor. Sigue diciendo este versículo: o ausentes o presentes, serle agradables. Esta forma de comportamiento cristiano lo toma como referencia para cualquier tiempo, bien sea que se viva en el cuerpo o que se parta de él. El que tiene la esperanza cristiana referida al encuentro con Cristo y la comunión con Él, dice el apóstol Juan que se purifica a sí mismo. Primera carta de Juan, capítulo 3 y versículo 3. También, el que desea fervientemente estar con Cristo ante la inminencia que la temporalidad conlleva, además de la esperanza de su venida, no sabiendo el momento en que seremos desatados del cuerpo para partir a estar con Él, se mantiene sin mancha moral. Note que el proceso de serle agradable no se logra por esfuerzo del creyente, sino por dependencia del Espíritu, que produce en él el carácter santo del Señor, como así señala Gálatas capítulo 5 y los versículos 22 y 23. El Padre dio testimonio de cómo se agrada en el Hijo, cuando dijo: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Mateo capítulo 3 y versículo 17. La manera de ser agradable al Señor es vivir en el Espíritu, quien produce a Cristo en el creyente. Gálatas capítulo 5 y versículo 16 dice: Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros.
Esta responsabilidad personal es plena en este ámbito, puesto que la capacitación para vivir una vida agradable al Señor es dada por Dios, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Filipenses capítulo 2 y versículo 13. La identificación con Cristo conlleva necesariamente serle agradable, ya que la esperanza del encuentro con el Señor determina el estilo de vida de quien espera. Esto genera el sano deseo de llegar en esa perfección al encuentro con Él. También, la norma general de vida cristiana es que quien dice tener comunión con Él y anhela fervientemente estar con Él, debe de andar como Él anduvo. Primera carta de Juan, capítulo 2 y versículo 6. El versículo debe de entenderse como el deseo que Pablo expresa y que equivale a decir o presente en el cuerpo o ausente del cuerpo, lo que significa en la vida y en la muerte. Esta es una forma muy del pensamiento del apóstol Pablo, cuando dice: pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así que, ya sea que vivamos, ya sea que muramos, del Señor somos. Romanos capítulo 14 y versículo 8. Así también escribe cuando dice: quien murió por nosotros para que ya, sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 10. El deseo de agradarle está presente y activo tanto en la vida como en la muerte. Es necesario entender bien que Pablo no está refiriéndose a la vida intermedia y a la que el creyente pudiera ser desde su muerte hasta la resurrección, sino que lo está haciendo a toda la vida cristiana, exhortándonos a servir al Señor durante toda ella, de modo que podamos serles agradables. Y voy concluyendo con esto. Los creyentes debemos tener como objetivo ser agradables al Señor. Aunque nuestra salvación no depende de las obras, en el día venidero nuestra recompensa sí será directamente proporcional a la fidelidad al Señor, ya que un creyente debiera siempre recordar que la fe está vinculada con la salvación y que las obras están vinculadas con la recompensa, ya que somos salvos por la gracia por medio de la fe y no por obras. Efesios capítulo 2 y los versículos 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Sin embargo, cuando se es salvo, debiéramos de tener ambición de obras buenas, y por ello recibiremos también las recompensas prometidas de parte del Señor. Por otro lado, observamos que Pablo anhelaba serle agradable al Señor, fuese ausente o presente. Esto significa que su servicio en la tierra tenía el propósito primario de agradar el corazón de su Señor. Fuese que Pablo estuviese aquí aún en la tierra o compareciendo ante el tribunal de Cristo. Amigo y amiga oyente, el cristiano nacido de Dios, es decir, nacido del Espíritu, es salvo y lo es por la gracia divina, ya que cualquier persona que oye la palabra de Dios y deposita su fe en la obra de redención que Cristo llevó a cabo aquí en la tierra, la persona puede experimentar la salvación prometida en la palabra de Dios, ya que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, y mucho menos tampoco es potestad de ninguna iglesia que pueda salvar a cualquier persona, ya que ninguna en la tierra puede salvar absolutamente a nadie, sino que el que puede hacerlo es Cristo, que fue quien dio su vida en la cruz del Calvario a favor del pecador y la pecadora arrepentido y arrepentida. Es por ello que, mi amigo, mi amiga oyente, ahora yo te invito a que tú
ores conmigo esta oración que yo haré, para que así puedas aceptar a Cristo en tu vida. Ora conmigo y repite ahí donde estás si nunca antes lo has hecho y di: Señor Jesucristo, entiendo en tu palabra que puedo ser salvo, puedo ser salva por gracia, por medio de la fe, y no por obras. Esto lo había creído yo hasta ahora, pero tu palabra me enseña que no es por obras para que nadie se gloríe. Por ello, te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos, y ahora te recibo a ti, Jesucristo, como mi único Salvador. En tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.